He aprendido más cosas en los libros que en la vida. He sido muchas veces más feliz y desgraciada en los libros que en la vida. Almudena Grandes. Considerada una de las escritoras más relevantes de la literatura española contemporánea, Almudena Grandes dedicó gran parte de su trayectoria literaria a retratar la vida cotidiana y la sociedad de su natal España de finales del siglo XX y primeras décadas del siglo XXI. Madrileña, nacida el 7 de mayo de 1960, la también activista y luchadora social ingresó a la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, más por complacer a su madre que por gusto personal. Siempre quiso ser escritora y deseaba estudiar latín. Sin embargo, su formación como historiadora sería de gran peso para uno de sus proyectos más ambiciosos, Episodios de una guerra interminable, titulado así en recuerdo de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, a quien tanto admiraba. En 1989, la novela Las edades de Lulú le otorgó gran reconocimiento en el mundo literario. Fue traducida a más de 20 idiomas y gracias a ella obtuvo el premio La Sonrisa Vertical de novela erótica. Además fue llevada a la pantalla grande en 1990 por el director Vigas Luna, quien trabajó la adaptación del guión de la mano con la autora. Algunas de sus obras posteriores también fueron adaptadas ampliamente en cine y teatro. Sus novelas Te llamaré viernes, Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía humana, Los aires difíciles, Castillos de cartón, El corazón helado y Los besos en el pan, así como sus libros de cuentos Modelos de mujer y Estaciones de paso, la convirtieron en una de las exponentes más importantes de la literatura en español. La serie dedicada a la Guerra Civil Española y la posguerra es una saga de 6 novelas que relatan la historia más dura de España del siglo XX, iniciando con Inés y la Alegría, por el cual recibió el premio iberoamericano Elena Poniatowska y el Sor Juana Inés de la Cruz en 2011. A este título le siguen El lector de Julio Verne, Las tres bodas de Manolita, Los pacientes del Dr. García, por el que obtuvo el Premio Nacional de Narrativa 2018, y La madre de Frankenstein. En 1997 recibió en Italia el Premio Rosone d'Oro de Literatura por el conjunto de su obra, siendo la primera ocasión que se entregara a un autor español y convirtiéndose en la primera mujer en recibir dicha distinción. A lo largo de su trayectoria, la escritora recibió diversos premios y reconocimientos tanto en España como fuera de sus fronteras. Siempre dispuesta a compartir su ideología, Grandes participó en la primera celebración virtual de la Fiesta del Libro y la Rosa 2020 de la UNAM. Gracias a la tecnología, compartió diálogos sobre literatura y las diferentes realidades políticas y sociales que acontecían ante la pandemia. Almudena Grandes falleció el 27 de noviembre de 2021, dejando inconclusa su última obra Mariano en el Bidasoa. Su legado permanecerá eternamente en sus historias realistas y de valientes personajes que dejan en la literatura una herencia destacada y entrañable. Muy buenas tardes otra vez. Es un gusto inmenso estar aquí en la Fiesta del Libro y la Rosa, de nuevo de manera presencial, y compartir con ustedes las historias detrás de los libros y los contenidos de los libros mismos que están allá. Doble gusto por el hecho de estar aquí con Luis García Montero, quien ayer estuvo haciendo una lectura entrañable de su poesía y nos dejó conmovidos y asombrados y maravillados, como siempre nos deja su poesía, pero esta vez más porque él la leyó. Y con Benito Taibo, quien ayer moderó de manera magistral esa mesa, nos hizo ver que en verdad saber leer la propia poesía no es de todos, no. Y que la experiencia tuvo que ver con eso, y eso solo se vive cuando existen estas presentaciones de cuerpo entero. Cuando anuncié el video, dije que era sobre Luis García Montero, que también lo es desde luego, no solo sobre Almudena, porque la historia no es algo que ocurre en abstracto, allá a lo lejos, es algo que nos ocurre y de lo que participamos. Y a ti, Luis, inexcusablemente, la historia ya te ha condenado a ser la voz de Almudena también, además de la de sus libros, a recordarla y hacérnosla recordar de una manera
en que se vuelve presente de una forma distinta. Yo quisiera empezar con la primera pregunta, ¿sí? Como tú sabes, yo empecé a leer a Almudena desde las edades de Lulú, la conocí antes en libro que en persona, y desde ahí me dejó patidifusa por muchas razones. Benito contará la manera en que conoció las edades de Lulú, porque tu madre te las asestó, ¿no? Con todo y que era conservadora. Sí. Bueno, yo la leí casi a hurtadillas. Afortunadamente en la UNAM la podía leer como se me diera la gana, pero la portada no era esa portada que sale ahí, era la de la sonrisa vertical, que color de rosa, que tiene esa sonrisa vertical, y ya se imaginan entonces que es una alegoría muy erótica, y la novela es muy erótica, y es fascinante. Pero al terminarla yo me dije, anda, una escritora española escribiendo de esto, ¿y cuál va a ser su siguiente novela? Y me di cuenta de que su siguiente novela después no tenía ya que ver con ese tema para nada, y que más bien tenía que ver con algo que siempre estuvo presente, me di cuenta muchos años después, la empatía, la solidaridad, el punto de vista de las mujeres, la presencia de las mujeres. Yo leí Los besos en el pan enormemente conmovida, y hasta mucho tiempo después la conocí y hubo un clic inmediato y supe de su gran proyecto sobre esta historia interminable, de una guerra interminable. Pero yo te quiero preguntar a ti, ¿tú viste esa transformación en Almudena de aquello que escribía antes de meterse en esta serie, que según ella la idea se la dio la literatura de Benito Pérez Galdós? Bueno, sí, buenas, no sé si… No. A ver. ¿Ahora? Sí, muy bien. Bueno, un abrazo, Rosa, y gracias una vez más a Benito. La verdad es que para mí es muy emocionante estar aquí. La verdad es que para mí es muy emocionante estar aquí, recordar a Almudena. Almudena quería mucho a México y se sentía muy querida en México, y estar aquí es llenarme de recuerdos de momentos vividos con Almudena. Almudena publicó Las edades de Lulú en 1989. Ganó el premio La sonrisa vertical. Es una novela que tiene que ver con la España que ella vivió en su juventud, que fue una España que no solo trajo la democracia, consiguiendo que a la muerte del dictador se empezara a votar y que hubiese una legalidad democrática, sino que también huyó de la dictadura y de sus costumbres en todo lo que se refería a la cultura, a la sexualidad, a la religión, pensando que la libertad no es simplemente votar cada 4 años, sino también preguntarse muchas cosas sobre las relaciones sociales, las relaciones humanas, las costumbres. Y yo creo que eso es lo que late en Las edades de Lulú, y eso es lo que ella intentó recoger, una novela erótica, pero al mismo tiempo ese erotismo se llenaba de significación social de una generación que estaba rompiendo toda la educación clerical que había impuesto el franquismo. La novela se convirtió en un éxito impresionante. Muchos libros, muchas traducciones, la versión en el cine. Almudena decía que estaba muy agradecida porque ella trabajaba escribiendo notas para una editorial, y el éxito de Las edades de Lulú le permitió la libertad de dedicarse a la literatura y de vivir de la literatura. Pero entonces tomó una decisión que tiene que ver con lo que me planteas. A pesar del éxito, o precisamente por el éxito de Las edades de Lulú, ella tuvo claro que lo que le interesaba era ser escritora, no ser famosa, porque le llegaban propuestas de todo tipo y para cualquier cosa. Pero ella lo que hizo fue
optar por la literatura. Y en ese sentido no convertir el mundo de las edades de Lulú en una especie de industria de éxito fácil que le hubiera permitido seguir convirtiéndose en una autora de bestseller y alejándose cada vez más del rigor de la creación literaria. Y a partir de ahí empezó su evolución. La siguiente novela, Te llamaré viernes, es una novela muy difícil, en el sentido de que hace falta concentración de lectura para ver el interior de los personajes. Las ilusiones y las tragedias de los personajes ya no están tan claramente expuestas como en las edades de Lulú, y la gente pues quiso comparar el éxito de las edades de Lulú con una novela difícil y quiso convertir en un fracaso que no vendiese tantos libros como las edades de Lulú. Pero ella tuvo claro que la dificultad de Te llamaré viernes tenía que ver con su apuesta por la literatura. Bueno, ya a partir de ahí empezó su evolución. Su tercera novela volvió a tener mucho éxito. Malena es un nombre de tango, y siguió, igual que la siguiente, Atlas de Geografía Humana, reflexionando sobre el papel de las mujeres en la sociedad española, las transformaciones de la sociedad española. El protagonismo era el protagonismo de la sociedad española, pero visto desde la perspectiva de una mujer. Con todo lo que eso conlleva en épocas de transformación. Y yo creo que son esas novelas las que hacen el retrato de nuestra época, de los años 80, los años 90, y a partir de ahí ella empezó a interesarse por la historia de España de nuestros antepasados. Contaba siempre una anécdota muy bonita. Un día, en la cocina, hablando con su madre, apareció una foto en una revista de Josephine Baker y la madre le dijo: pues tu abuela vio a esta bailarina cantando desnuda en un teatro de París. Y Almudena se planteó lo que sería imposible en la España de mi madre, la España que ha contado mi madre, pues en la juventud de mi abuela, antes de la Guerra Civil, había sido una naturalidad, y vio de qué forma en la guerra había supuesto la cancelación de una España que no era simplemente la España identificada con el proletariado y con los partidos obreros, sino también la España de unas clases medias que habían optado por la libertad, que habían optado por la cultura, por la educación, y donde un desnudo no era un escándalo. Y entonces fue cuando asumió la tarea de hacer esos episodios de una guerra interminable, 25 años desde el final de la guerra hasta 1964, según su plan, donde iba a contar todo lo que había ocurrido por culpa de un golpe de Estado y la represión en gente que había tenido que salir al exilio, o que había tenido que aprender a resistir frente a la intolerancia, o que había hecho redes clandestinas para luchar por la libertad. Y ahí también, en este momento trágico, y sin perder de vista que las historias son transversales y que todos vamos en la misma navegación, siempre se interesó por contar la historia desde la perspectiva de las mujeres. Desde la perspectiva de las mujeres que o bien se veían envueltas en la militancia, o bien sostenían a la familia cuando el marido militante entraba en la cárcel, o bien que tenían que ayudar e inventarse, por ejemplo, un restaurante en el sur de Francia para poder mantener a una familia de exiliados, ¿no? Yo creo que lo que caracteriza la evolución de la narrativa de Almudena, además de su preocupación y su compromiso con los valores cívicos e ideológicos que le importaban, es el momento en el que decidió no ser famosa, sino ser una buena escritora. Bueno.
a compartir el micrófono. Hola, sí. Hola. Almudena Grandes era 24 días más grande que yo y 8.960 páginas mucho más grande que yo. Mi madre me puso ese libro rosa en las manos en el año del 89. Me dijo, tienes que leer esta novela. Me fui a mi habitación y volví 2 horas después completamente sonrojado a decirle, mamá. O sea, las madres no dan novelas eróticas a sus hijos. Y por supuesto que sí las dan, porque lo que me estaba dando no era solo una novela erótica, era una gran novela. Mamá inmediatamente reconoció en Almudena a esa espléndida escritora que estaba ahí y que contaba historias, que es lo que hacen los espléndidos escritores. Yo no quiero que esto se vuelva en un homenaje luctuoso, y sino por el contrario en una fiesta en la memoria de Almudena, que si estuviera aquí estaría riéndose sin lugar a dudas. Tengo cosas que agradecerle a la vida, cosas extrañas. Una de ellas es que el Atlético de Madrid haya ganado un campeonato en vida de Almudena. Después de, ¿cuántos años? 300 años que no habían ganado. Estoy exagerando un poco, pero muchos años. Era una forofa del Athletic, forofa fan, o sea, iba al estadio, pregunto. Almudena y la familia bueno, la familia de Almudena era muy del Atleti de Madrid. Y además la vocación de Almudena por la literatura tiene que ver con el fútbol, porque de niña la madre y el padre iban a ver los partidos a casa de los abuelos, en la calle Fuencarral, veían los partidos en la televisión y a los niños les daban un folio y un bolígrafo para que hicieran dibujos y se entretuvieran y no molestaran al padre cuando veía la televisión. Y Almudena no sabía dibujar y quedaba siempre fatal con los dibujos y de pronto dijo, bueno, pues en vez de dibujar voy a contar algún cuento. Y se puso a inventar un cuento donde una niña se perdía, lo pasaba fatal, la secuestraban y al cabo de los años volvía a reencontrarse con su padre y con su madre y le gustó contar historias y bueno, empezó a escribir para entretenerse mientras su padre veía el fútbol, pero se hizo muy fan del Atlético de Madrid. En España hay un gran equipo que es el Real Madrid, del que yo soy, que está muy acostumbrado a ganar todos los títulos. Y después está el Atlético de Madrid, que está muy acostumbrado a quejarse de lo malos que son los árbitros y cómo castigan al Real Madrid. Y siempre decía que hay cosas muy importantes como la literatura o la política. Nosotros no hubiéramos podido vivir juntos durante tantos años si no admirásemos a la vez a Galdós y a Antonio Machado, o si no nos identificásemos con la cultura democrática de la República Española. Y decía, y sin embargo, podemos vivir juntos siendo tú del Madrid y yo del Atleti. Eso demuestra que el fútbol no es tan importante. Pero sí, ella, cuando el Madrid en la época de Cholos, del Atleti de Madrid en la época de Cholo Simeone volvió a ganar la Liga y la Copa, se sacó un abono, iba con mi hija pequeña, Elisa, a ver al Real Madrid. En los últimos años del estadio del Real Madrid me mata, se me había olvidado el Manzanares, en los últimos años del estadio Manzanares y en los primeros del Metropolitano. Claro que tuvieron muchísimas cosas que los unían, la literatura, desde luego, la posición política, una sensibilidad común, pero eso que parece que puede ser solamente un plus en la relación, solamente algo positivo, puede también ser un obstáculo. Las historias de parejas que duran muchos años juntos, en las que ambos escriben,
son más terroríficas que historias dignas de una comedia, digamos, tenemos, ¿verdad? Y las parejas que escriben también de una manera que no es a veces tan evidente, pero que están detrás de quienes escriben. Por ejemplo, Sofía Tolstoy y el gran Tolstoy, y sin ella él no hubiera podido escribir lo que escribió, porque incluso defiende ante el zar los derechos de autor de Tolstoy, lo edita, y no voy a decir más porque te estás alebrestando mucho. Lo encerraba para que escribiera y él tenía que pasar las hojas por debajo y ella abría. Pero y le daba pasa la historia como si fuera la gran villana de la relación que hace que él huya hasta Povo, ¿verdad?, para poder escribir, cosa que es falsa. Y lo mismo sucede también con Ana Dostoyevskaya, que sabe taquigrafía y gracias a eso Dostoyevsky se da cuenta de que puede dictar y entonces dicta Crimen y Castigo rapidísimo, y puede encontrar una manera distinta de escribir. Ustedes, tú siendo poeta y ella siendo narradora, ¿de qué manera compartían, digamos, el trabajo en sí? ¿Qué le dabas tú y qué te daba ella que los hiciera mejores escritores que si hubieran estado solos? Ella solía repetir una frase que creo que es importante. Para el amor es muy importante la admiración. Ella siempre lo decía. Yo soy poeta y tuve la suerte de que Almudena admirase mucho la poesía y fuese muy buena lectora de poesía. Y ella era novelista y eso es más normal, pues yo como profesor de literatura pues era muy lector de novelas, porque además las tenía que explicar en clase, ¿no? A veces he pensado que la convivencia en una pareja de escritores es muy difícil sin admiración, porque, por ejemplo, tiene mucha más repercusión social la novela que la poesía. La poesía tiene lectores y la novela, aparte de buenos lectores, tiene también un público que se acerca a un género que es más popular. Entonces, yo he pensado que como poeta, que podía vender unos ejemplares con cada libro, no me puedo quejar, pero las ventas de la poesía no son lo mismo de la novela, pues yo como poeta podría haber tenido ataques de celos viendo las novelas que vendía Almudena. ¿Por qué no los tenía? Porque es que admiraba mucho las novelas de Almudena. A mí me hubiera sido muy difícil convivir con el éxito de Almudena si considerase que era el éxito de una mala novelista. Sí, yo podría decir aquí 10 o 12 nombres de escritores de éxito con los que no hubiera podido compartir ni 10 segundos, porque están muy orgullosos de lo que venden y no de lo que escriben. Bueno, y en ese sentido, pues nuestra vida era fácil porque a ella le gustaba mucho la poesía y yo admiraba mucho el trabajo literario de Almudena. A partir de ahí, pues hay ventajas en ese sentido. Los dos sabíamos lo que significa la literatura. Si tú un día en la comida sacabas un tema y veías que no te hacía ni caso el otro, es porque el otro podía estar pensando en el Madrid de los años 40 o podía tener un verso en la cabeza. Aprendimos a respetar también nuestros silencios y nuestras ausencias y ese derecho a la intimidad que tiene mucho que ver con la literatura. Y no sé qué más comentarte. La generosidad de Almudena a la hora de valorar la poesía. Yo cada vez, normalmente yo cuando escribo hago unos cuantos borradores en una libreta, los paso al ordenador y cuando creo que está más o menos terminado, pues se lo daba a Almudena y ella cuando terminaba una novela me la daba a mí.
No es lo mismo leer un poema de 30 versos que una novela de 500 páginas, pero en fin, yo lo disfrutaba mucho también, porque ella lo que no quería dar en la novela de manera fragmentada, porque una novela hay que valorarla en su conjunto, no en que una parte te salga bien y otra más, porque la evolución de los personajes es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, éramos nuestros primeros lectores, con mucha confianza, porque yo también le doy a amigos poetas mis poemas o le mando el libro cuando los he acabado, pero a veces cuando hacen una crítica excesivamente mala, yo me mosqueo, o cuando no les hago caso a lo que me dicen, ellos se mosquean. En el caso de una confianza tan íntima como la nuestra, yo podía con toda confianza valorar las cosas que me gustaban o que me gustaban menos de una novela de Almudena, porque sabía que no se iba a enfadar si le buscaba un defecto. Y ella sabía que no me iba a enfadar si no me hacía ni caso, diciendo, pues no estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Y bueno, eso también nos ayudó. En el grupo de amigos, quien impuso la ley de la convivencia literaria fue Joaquín Sabina. Cuando estaba preparando un disco, decía, vamos a ver, antes de la publicación y en el momento de la elaboración, la complicidad es ser muy críticos, muy críticos, muy críticos, porque la crítica te ayuda a mejorar. Ahora, una vez publicado el libro, el disco, todos a la vez, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues yo creo que eso facilita también la convivencia, la intimidad, que te permite hablar con libertad de lo que puede estar mejor o peor, y después la lealtad de alegrarte, que eso es otra cosa y tú lo sabes también, Rosa, y Benito lo sabe, alegrarte del éxito ajeno. Estamos muy acostumbrados a vivir en un mundo donde si tú tienes un éxito hay alguien que lo considera una putada, como una ofensa a él mismo. Y bueno, Almudena era una persona que se alegraba mucho del éxito de sus amigas, de sus amigos y de su compañero, claro está. Todos los libros son de autoayuda, excepto los que dicen autoayuda en la portada. Sí. Esos son una cabronada. Yo cierro los ojos y veo a Almudena sonriendo, siempre, al borde de la carcajada, al punto de la carcajada. Y fumando y bebiendo, porque voy a tener que contarlo, cosas que no debería contar. Un día dejamos por una noche en un pueblo con mar en el norte de España a Luis, Almudena, Ángel González, Susana y a Sabina y a la mujer de Sabina. Y mi mujer y yo dijimos, ya nos vamos a dormir a las 3 de la mañana. Y a la mañana siguiente salimos a desayunar a las 9 y seguían Almudena en la misma mesa los 6 sentados. O sea, habían pasado toda la noche hablando, riendo, fumando, maravillosamente. Los episodios de Una guerra interminable vienen a ser una parteaguas en la historia de España, en la historia que nunca se ha contado, en la historia que no se cuenta, en la historia que a los nacionales... ¿Repito todo? Nací en el año de 1900. Perdón. ¿Desde dónde? Va. Sí. Los episodios de Una guerra interminable que Almudena decía que estaban de alguna manera haciendo un homenaje a Pérez Galdós con sus episodios nacionales, a mí siempre me parecieron mucho más cercanos a la comedia humana de Balzac que al propio Pérez Galdós. Yo sé que Almudena admiraba mucho a Pérez Galdós, pero tienen un tuétano distinto a los textos de Almudena, porque hablan de cosas mucho más profundas y mucho más importantes para la creación de una historia española que no conocemos. Pero no me voy a meter en... Menos mal que no está aquí Almudena, porque como viera que Benito se estaba metiendo con Galdós, le iba a cantar las 40. Oye, pero Galdós, Balzac, no está nada mal. ¿Cocinaba Almudena? Y si cocinaba, ¿qué cocinaba? Y si cocinaba, ¿cocinaba bien? Mira, Almudena... bueno, primero digo que es verdad que esa elaboración de los episodios nacionales tiene que ver con una tradición. Galdós y sus episodios nacionales es parte de esa tradición. Max Sau, el narrador español que estuvo exiliado aquí en México
amigo de tu familia, hizo su laberinto mágico y contó la historia de España en una serie de novelas que a ella le gustaban mucho también. Y claro, ella asumió su propio proyecto, pero era el proyecto de una mujer de la literatura que había empezado a escribir al final de los años 80 y que ya tenía a su disposición pues otras maneras de mirar, de contar la evolución de la propia literatura. Pero ella admiraba mucho a Galdós y a Max Aub y se consideraba como la heredera que recogía una herencia para comprometerse con seguir contando la historia de España, porque la historia de España, y eso lo decía Max Aub, la contaron los vencedores, que son los que cuentan todas las historias siempre. Y mantener la memoria de los vencidos era una manera de comprender una de las labores fundamentales de la literatura, que es no solo evitar el olvido, sino hacer que la memoria sea justa con los que no han podido escribir la historia, ¿no? Y eso fue el sentido de los episodios nacionales. Aparte de escribir estupendamente, Almudena cocinaba muy bien. Le gustaba cocinar, aprendió a cocinar cuando se independizó de su familia en el año 85, 84, y empezó a vivir de manera independiente. Le gustaba cocinar porque además, mientras cocinaba, le gustaba pensar. Se entretenía pensando. ¿Y qué hacía? Pues podía hacer cosas estupendas y delicadísimas, o podía hacerme el favor a mí de que estoy muy mal educado en la comida porque mi madre no me enseñó a comer, hacerme comidas de niño. Hacía unas croquetas estupendas, una tortilla de patatas estupenda, o huevos con patatas, un filetito con patatas, pero le gustaba mucho cocinar, hasta el punto que muchas veces decía, hoy voy a cocinar, y llamaba a los amigos. Extendieron un nombre para autonombrarnos, que eran los almudenos, con gente de la literatura como Eduardo Mendicuti, o como Benjamín Prado, como Ángel González. A Ángel González le gustaba mucho el vitel tonelo que preparaba Almudena. Gente, amigos de la música, como Miguel Ríos o Joaquín Sabina, pues nos reunía, nos llamábamos a nosotros mismos los almudenos, y preparaba cenas para disfrutar de la cocina. Sí, era muy buena cocinera. Perdón, estamos hablando de señas. Es que ahí, levanta la mano, visor. Ok, súbete al... Ok. Ahí hay libros de Luis García Montero y un libro precioso que es el que tiene en las manos Rosa Beltrán en este momento, que se llama Almudena, que son los textos que le escribió Luis a Almudena, que vas a leer alguno, te estoy viendo. Sí, si me das permiso, Benito. Sí, tú sí lees bien, querida. Hay momentos también en que dejamos las palabras de amor y los silencios para hablar de poesía. Tú descansas la voz en el pasado y recuerdas el título de un libro, la historia de unos versos, la noche juvenil de algunos cantautores, la importancia que tienen poetas y banderas en tu vida. Yo te hablo de comas y mayúsculas, de imágenes que sobran o que faltan, de la necesidad de conseguir un ritmo que sujete la historia, igual que con las manos se sujetan la humedad y los muros de un castillo de arena. Y recuerdo también algunos versos en noches donde comas y mayúsculas, metáforas y ritmos calentaron mi casa, me dieron compañía, supieron convencerme con tu mismo poder de seducción. Ayer que leías tu poesía,
Hablaste de estos distintos ritmos de lectura que como pareja tenían en las noches y citaste la mesita de noche con la lámpara que cada uno encendía a distintas horas. Ella se quedaba leyendo hasta más tarde, tú apagabas antes y eras más madrugador. En este ritmo que se imponen las parejas sin proponérselo, cuando viven muchos años juntos, había también lecturas compartidas. ¿Leían lo mismo? ¿Leían distinto? ¿Cómo era eso que leían? Bueno, para un escritor, para cualquier persona que tenga vocación literaria, como profesor, como creador, la literatura es una parte fundamental de la vida. Hablar de los libros que estás leyendo o aconsejar la lectura de un libro, pues es un hecho cotidiano. Por ejemplo, yo leí Alta Infidelidad, tu novela, porque ella vino de un viaje de Puerto Rico que te había visto y le habías dedicado la novela y me dijo, oye, me la he leído, esta novela te va a gustar, por ejemplo. Eso de hablar de libros tiene que ver con parte de la vocación. Lo mismo que hay que ponerse de acuerdo a ver quién le toca pues llevar a la niña al colegio, o a ver quién le toca solucionar un problema para ir a pagar una multa de tráfico, pues lo mismo te pones de acuerdo a la hora de decir qué conviene escribir o qué te parece este proyecto, o a la hora de decir, oye, léete esta novela que la vamos a discutir, o qué te parece este poeta, ¿no? Eso tiene mucho que ver también con la realidad de una vida compartida, ¿no? El hecho de compartir una manera de entender el arte, de entender la literatura. A mí me gustaba mucho compartir con Almudena el respeto a una tradición literaria que defiende la calidad pero sin separarse de la realidad, que se compromete políticamente a la hora de defender los valores que hay que defender en la vida, y me gustaba mucho también que ella defendía esos valores sin caer nunca en el panfleto, porque el peligro es someter la calidad literaria unas veces al éxito de ventas y otras veces al panfleto de que se te note mucho la ideología. Y la ideología debe estar en los actos de la vida, en la interpretación de la vida, no en la moralina que se te meta de pronto diciéndole a los lectores cómo tienen que interpretar esos actos de la vida. Y esas cosas pues las hablábamos, las compartíamos, y hacía que los dos, por ejemplo, reivindicásemos a la narrativa de Galdós o de Max Sau, o a la poesía de Cernuda, o a la poesía de Ángel González. Compartíamos esas lecturas, discutíamos y al mismo tiempo compartíamos también decir, pues mira, este libro tiene más buenas intenciones que realidades, de buenas intenciones está lleno el infierno literario, o ¿qué te parece esto? Bueno, pues está bien, pero sería peligroso que se convirtiera en una moda, porque puede al final desviar la creación literaria de cosas importantes, ¿no? La verdad es que se comparten los valores. Por ejemplo, a mí me emocionó enormemente cuando murió Almudena que el entierro se convirtiera en un acto cívico pero importante, porque, bueno, estuvo el presidente de gobierno, la vicepresidenta, ministros, dirigentes de sindicatos, pero lo que hubo es una multitud que se acercó al cementerio civil con libros de Almudena en la mano. El cementerio civil es el cementerio en el que están enterrados los padres de la institución libre de enseñanza, los presidentes de la Primera República, los grandes dirigentes de los partidos que defendieron la República contra el golpe de Estado. Cuando nosotros nos enamoramos, yo le hice un regalo que alguna gente
le pareció que era un poco, no sé, que no era un regalo muy atractivo, porque yo compré una tumba en el Cementerio Civil de Madrid, no en el religioso, sino en el Cementerio Civil, y se la regalé. Y dice, ¿pero cómo se te ocurre regalarle una tumba? Digo, bueno, es la mejor manera de decirle, uno, que juntos hasta la muerte, y dos, que tenemos un futuro porque tenemos un pasado compartido. La primera vez que yo llevé a Granada, a Almudena, para que conociera a mi familia, después de presentarle a mis padres y a mis hermanos, la subí al barranco que hay entre Biznas y Alfacar, donde está enterrado Federico García Lorca y 2.500 granadinos ejecutados durante los años de la Guerra Civil. Y le escribí un poema para contar lo que le dije a ella, aquí tienes también a parte de mi familia. Eso estuvo en el principio de nuestra historia y me gustó que ese capítulo se cerrara en su entierro en el Cementerio Civil de Madrid con nuestra familia y nuestros muertos. Voy a pasar, esta es una fiesta de todos, de los universitarios, de todos los que estamos aquí reunidos, de lectores, pero antes quiero hacer la pregunta con más mala leche que pueda. A ver. ¿Los Beatles o los Rolling? Ella te diría que los Rolling. Claro. ¿Y tú? La mala leche es contigo. Yo te diría que Silvio Rodríguez. ¿Quién quiere intervenir? ¿Quién quiere hacerle una pregunta a Luis? Gracias. Justamente tocando el tema de la música, siempre me ha inquietado mucho saber, sobre todo de gente como ustedes, entre ustedes o en ella, ¿había algún tipo de música en especial, así muy, que influyera mucho en su vida? Sí. Mira, a ella le gustaba todo tipo de música. A ella le gustaba oír la música de la movida madrileña de los años 80, Enrique Urquijo, por ejemplo, pero le gustaba mucho la música popular. En el coche siempre íbamos oyendo pues alguna copla de la música popular española. Le gustaba mucho pues los corridos, por ejemplo. Los corridos en un poema mío hay un momento en donde se acude a decir, bueno, esto se está acabando, hay que apagar las luces, ¿quién apaga las luces? Y era una complicidad con una letra de José Alfredo donde dice, ¿cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a apagarlas, ¿no? Le gustaba mucho el cantejondo, porque mi relación con Enrique Morente y con el cantejondo, yo soy andaluz, pues ella la entendió muy bien y se hizo muy aficionada al cantejondo, y también nos gustaba la música clásica. A ella le gustaba la música clásica, le gustaba que fuéramos a oír conciertos, incluso a la ópera. Algunos de los artículos que ella escribía, pues era lo que le molestaba al acabar una ópera, que el público muy decente saliera corriendo para coger el primer taxi y se olvidara de aplaudir a los músicos que estaban en el escenario después de 2 horas haciendo a Verdi o haciendo a Wagner, ¿no? Y, o sea que le gustaba mucho la música, y lo mismo que pensaba cocinando, le gustaba también ponerse alguna canción y ponerse a bailar ella sola en su cuarto pensando cómo solucionaba una dificultad de lo que estaba escribiendo. Una más. ¿Alguien? Buenas tardes. Pues más que pregunta, ya que se trata de una mesa de homenaje a Almudena Grandes, quisiera homenajearla con palabras de Ángela Figuera Aymerich, sobre todo tan vigente en estos días de
tan ucranianos y de probable guerra. El texto se llama Hombre Naciente y como muchos deben de saber, Ángela Figuera no pudo salir de España, se quedó al exilio interior. Prepárame una cuna de madera inocente y pon bandera blanca sobre su cabecera. Voy a nacer. Desde ti, mi madre, pido la paz y pido la palabra. Pido una tierra sin metralla, enjuta de llanto y sangre, limpia de cenizas, libre de escombros, saneada tierra para sembrar a pulso la simiente que tengo entre mis dedos apretada. Pido la paz y la palabra. Pido un aire sosegado, un cielo dulce, un mar alegre, un mapa sin fronteras, una argamasa de sudor caliente sobre las cicatrices y fisuras. Pido la paz y pido a mis hermanos, los hijos de mujer por todo el mundo, que escuchen esta voz y se apresuren. Se levanten al rayar el día y vayan al más próximo arroyuelo. Laven allí sus manos y su boca. Se quiten los gusanos de las uñas. Saquen su corazón que le dé el aire. Expurguen sus cabellos de serpiente y apaguen la codicia de sus ojos. Después, que vengan a nacer conmigo. Haremos entre todos cuenta nueva. Quiero vivir, lo exijo por derecho. Pido la paz y entrego la esperanza. Por Almudena Grandes. Ángela Figuera es una de las grandes poetas de la posguerra española porque empezó a publicar después de la guerra, aunque era mayor que lo de la primera generación de posguerra, y es una grandísima poeta, con mucho compromiso social y una muestra son los versos que acaba de recitarnos el amigo. Muchas gracias. Quisiéramos cerrar este acto de homenaje a Almudena pidiéndote, Luis, que leas uno de los poemas que escribiste para ella en tu libro. Bueno, los primeros poemas de amor que escribí se publicaron en un libro que se titula Completamente Viernes. Era un libro en el que yo quería apoyar la decisión de Almudena de haber escrito Te llamaré viernes y decirle que me podía llamar completamente viernes. Pero al mismo tiempo, ya saben ustedes que viernes es el día dedicado a Venus, dedicado al amor, pero al mismo tiempo, como yo tenía mi cátedra en Granada y ella vivía en Madrid, pues en los primeros años juntos estábamos separados por motivos de trabajo de lunes a jueves, que yo me iba a Granada o ella se iba a Madrid y nos reunimos los viernes en Granada o en Madrid. Cuando yo llegaba a Madrid, todo estaba perfectamente preparado. Cuando ella venía a Granada, me caía alguna regañina porque todo estaba en desorden o el frigorífico pues estaba falto de alimentos o se nos había acabado el hielo o el whisky, etcétera. Y entonces yo enseguida me acostumbré a tener la casa preparada el viernes cuando me tocaba en Granada para recibir a Almudena. Y cuando llegaban mis amigos y veían que no había libros en el suelo, que estaba todo muy ordenadito, me decían, ¿cómo se nota que hoy es viernes? Bueno, escribí este poema que, como es divertido, ayer leí alguno más triste, pues quiero acabar con completamente viernes. Por detergentes y lavavajillas, por libros ordenados y escobas en el suelo, por los cristales limpios, por la mesa sin papeles, libretas ni bolígrafos, por los sillones sin periódicos, quien se acerque a mi casa
puede encontrar un día completamente viernes. Como yo me lo encuentro cuando salgo a la calle y está la catedral tomada por el mundo de los vivos, y en el supermercado junio se hace botella de ginebra, embutidos y postre, abanico de luz en el kiosco de la floristería, ciudad que se desnuda completamente viernes. Así mi cuerpo, que se hace memoria de tu cuerpo y te presiente en la inquietud de todo lo que toca, en el mando a distancia de la música, en el papel de la revista, en el hielo deshecho, igual que se deshace una mañana completamente viernes. Cuando se abre la puerta de la calle, la nevera adivina lo que supo mi cuerpo y sugiere otros títulos para este poema. Completamente tú, mañana de regreso, el buen amor, la buena compañía. Gracias a Luis García Montero, gracias a Almudena por su obra, gracias a la doctora Rosa Beltrán por estar esta tarde con nosotros. Luis, ¿firmas? Luis, ¿firmará? Sí, claro. Hay una... No, esa carpa blanca no es de Rodolfo Valentino, va a ser de Luis García Montero, donde firmará los libros que ustedes le pongan en unos minutos. Muchas gracias. Esto es la Fiesta del Libro y la Rosa 2022 y seguimos.